Muy buenos días, el tema de hoy es la ignorancia. Vamos al libro de Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La ignorancia. Encontramos en la palabra de Dios cómo aún el Señor, a usted y a mí, nos exhorta por la ignorancia. A veces creemos conocerla o saberlas todas, pero mire que el Señor nos ha venido hablando de la palabra, el buscarlo, el conocerlo, el entenderlo a Él. A veces creemos que entendemos a Dios, pero mire que no lo entendemos. Cuando buscamos a la luz de las Escrituras, hay muchos pasajes que queda uno como sumergido en la duda, pero solamente el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad es el Espíritu Santo. Pero como el Señor ha venido hablándonos del conocimiento de la palabra. Pero mire que leemos la palabra muy por encima. Otros escuchan la palabra. Realmente no meditamos, no estudiamos, no escudriñamos la palabra. Ya que el Señor nos manda a escudriñar la palabra. O sea, a meditar la palabra, a meditar textos bíblicos. A veces como que leemos un capítulo o un libro y creemos que Dios nos habla normal. Bueno, Dios nos habló de un tema específico, pero no ahondamos en el tema. Mire que aquí el profeta Oseas, Dios lo lleva a hablarle al pueblo y le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, porque si nos olvidamos de Dios, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, Él mismo desechará a nuestros hijos, a nuestra descendencia, por cuanto lo olvidamos a Él, por cuanto desechamos su sabiduría, por cuanto desechamos su conocimiento. ¿En qué situación se encuentra usted? ¿Será que de pronto le han hablado la palabra de Dios? Le han dicho: Dios lo está buscando, Dios le habla, mire, esta palabra es para usted, Dios quiere que lo busque, Dios quiere que lo conozca, Dios quiere que usted entienda los planes que tiene para su vida? Sí, yo entiendo, sí, yo voy a sacar un tiempito, voy a buscar, voy a leer, yo voy a sacar un tiempo. Y ahí nos quedamos, y no avanzamos, y nos estancamos cada día más y más, y vienen circunstancias, vienen situaciones, momentos difíciles que a veces estamos pasando, estamos viviendo, pero le echamos la culpa al clima, al problema, al gobierno, a las circunstancias, a las finanzas, a la economía, a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia. A todo le echamos la culpa, menos nos damos cuenta que somos nosotros unos ignorantes, que realmente no buscamos el conocimiento de Dios, y hay veces nos basamos en leer otros textos, libros del mundo, libros de otros autores, que este autor como explica, como habla, mire la historia, la vida de este personaje, y cómo nos metemos en conocer las vidas mundanas, historias del mundo, pero no conocemos la palabra de Dios, cuando su sabiduría y su conocimiento está por encima del conocimiento humano. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a conocerlo a usted y a mí, en donde usted y yo estamos ocupados al día a día para buscarlo y no entendemos, ya que la ignorancia, de acuerdo al diccionario real de la academia, nos dice que es falta de ciencia, de letras y noticias en general, o algo en particular, es un desconocimiento de la ley, carencia de los conocimientos convenientes o suficientes para el desempeño de una función o un cometido. Y es ese conocimiento que debemos entender, pero en Cristo Jesús, en su palabra, en su entendimiento, en su revelación, porque a veces tenemos más conocimiento del mundo, lo que se mueve en el medio, los medios de comunicación, las redes sociales, en el gobierno, lo que está trabajando los gobiernos, lo que está trabajando la economía, pero muy poco sabemos de Dios, ya que las pocas palabras de ignorancia es falta de información y conocimiento, pero también de la comprensión. Pero la palabra muchas ocasiones se nos expresa que ya también como falta de discernimiento y entendimiento, ya que la mayoría de casos la relaciona con la necedad en la cual usted y yo nos basamos. Sí, voy a sacar un tiempo, después ya voy a orar, después voy a leer la palabra, después leo la palabra, y como que leo un versículo o un capítulo y me quedo ahí en esa parte estancado, pero no ahondo, no pregunto, no le pido al Espíritu Santo, no entiendo, no comprendo, no sé qué es lo que me quieres hablar en esta palabra. Dame entendimiento, dame conocimiento, dame revelación. Y a veces buscamos la revelación en otros libros, en otros textos, a ver qué es lo que Dios me quiere hacer, me quiere hablar, me quiere decir, cuando realmente tenemos todo a la mano, ya que la palabra de Dios está en nuestras manos. ¿Cuántas personas tienen una Biblia en la casa y la tienen abierta en un salmo, pero a uno mirar esa Biblia está llena de tierra, y muchas personas ni siquiera leen el salmo, ni siquiera leen esa palabra que tienen abierta la Biblia, lo tienen como un agüero? La Biblia no es ningún agüero, la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de vida, la cual usted y yo debemos ahondar en ese conocimiento, porque la ignorancia es la que nos está matando a usted y a mí, que vemos tantas cosas que están pasando en el mundo, pero no la entendemos, le echamos la culpa al cambio de clima, de pronto lo que está sucediendo, por lo como obran los gobiernos, pero no nos miramos a la luz de las Escrituras, que es lo que el Señor nos quiere hablar, porque ahí está la claridad y el entendimiento de lo que el Señor está obrando a través de esta palabra. Pero
¿Qué sucede cuando una persona no acepta el conocimiento o la sabiduría de Dios y viene la ignorancia? Esta mata eventualmente el potencial de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros como seres humanos, la creación perfecta de Dios. ¿Y qué viene a hacer el enemigo? Roba la herencia que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Y muchos no saben que tenemos una herencia con Cristo Jesús, que Él vino a darnos esa herencia, a recibirla de aquí en el reino, pero no lo entendemos. Pero también roba la paz, roba el gozo, pero endurece el corazón del hombre. ¿Pero por qué endurece el corazón del hombre? Porque se basa en las circunstancias de los que está pasando. Pero ¿dónde está Dios? Mire esas catástrofes. ¿Dónde está Dios? Mire estos terremotos. Pero ¿dónde está Dios? Mire esas personas que están viviendo bajo un puente. Pero ¿dónde está Dios? Mire esas que está sucediendo el éxodo a nivel mundial. Tantas personas que están yendo a los países por las guerras, los conflictos que están viviendo los gobiernos. Eso sí nos preocupamos. ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo no nos preocupamos para nosotros no seguir viviendo en la ignorancia y buscar la dependencia del Señor y buscarlo a Él? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y siempre nos basamos en nuestras circunstancias para huir de lo que realmente el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. Por eso el apóstol Pablo lo habla en Colosenses 1:9. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que estéis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que esta palabra, yo le pido al Señor que usted la entienda y la comprenda. La misma palabra que estaba orando el apóstol Pablo por los que estaban en Colosa, y es por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire que aquí esa oración que hace el apóstol Pablo la hago también por usted, que el Señor abra su entendimiento y su conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios no da el hombre, y en su sabiduría e en su inteligencia espiritual, que el Espíritu de Dios abra sus sentidos espirituales, abra sus ojos espirituales para que usted pueda entender, comprender, discernir e interpretar los planes que el Señor tiene para su vida. Pero solamente los podrá entender a través de las Escrituras, porque yo le podré decir: Dios lo quiere usar en esto, Dios lo quiere usar en otra cosa, en tal circunstancia, Dios quiere obrar a través de su vida, Dios lo quiere usar de una manera sobrenatural, Dios quiere darle entendimiento. Pero pueda que usted me crea a mí, pero si no le crea la palabra, prácticamente usted está cegado, porque lo más importante es que le creamos a la luz de las Escrituras qué es lo que el Señor nos quiere hablar, cuál es el plan de Dios, cuál es el plan perfecto que Él tiene para su vida y para mi vida. Porque pueda que alguien le haya dicho a usted, Dios haya usado un profeta, un evangelista para declararle, profetizarle los planes que Dios tiene para su vida. Ah, bonito, chévere, uy, sí, como Dios me quiere usar, y nos quedamos ahí, y no avanzamos ni no evolucionamos, nos quedamos en la ignorancia. ¿Y cómo ir a hacer eso? Alguna vez me dijeron: sí, que Dios me va a usar, sí, que Dios me va a dar revelación, sí, que Dios me va a sanar, que Dios me va a dar libertad. Sí, pero ¿cómo? ¿Y usted no pone nada de su parte? ¿Será que usted, cuando asistía o asiste a la universidad o asiste al colegio, la profesora o el profesor, el maestro le decía: usted es muy inteligente, hágale porque usted va a salir adelante? Y está esperando que el maestro o el docente le copie la tarea, le conteste las preguntas en los exámenes. No, ¿cierto? Usted tiene que estudiar, pagar un precio para poder pasar la materia. Venga, ¿por qué no pasamos la materia en Cristo Jesús? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17-19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Una oración que hace el apóstol Pablo, una oración en la cual usted y yo debemos entender cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas, pero cómo estamos obrando usted y yo. ¿Será que estamos obrando acorde a la palabra, o acorde a lo que dicen otras personas, o acorde a consejos que buscamos de personas del mundo, personas que creemos que están obrando bien, y yo creo que esta persona me puede guiar, me puede orientar en esta circunstancia, esta situación con mi esposa, en mi matrimonio, en estos negocios, en este proyecto, en mi trabajo? Cuando la palabra la tenemos ahí. Por eso es que muchos viven ciegos, por la ignorancia, porque muchos se basan en eso, en lo que les ofrece el mundo, el conocimiento, el entendimiento del mundo, pero no en la palabra de Dios, cuando la tenemos a la mano. Ahí lo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aún el apóstol Pablo lo pide, y yo lo pido también por usted, que el Señor le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, a la luz de las Escrituras. Y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, que sus ojos,
no estén más cegados, sino que el Señor le abra los ojos del entendimiento para poder entender lo que Él tiene para su vida. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza que Dios ha desatado, reclamado, declarado sobre su vida? ¿Será que usted se la sabe? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Hoy le clamo, le pido al Señor que ese poder de la fuerza del Espíritu de Dios opere en su vida, que lo saque de todo letargo espiritual y lo lleve al conocimiento pleno en Cristo Jesús para el propósito que Él tiene para su vida, en el nombre